Este es el tema número 51 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas, y estamos ya en los últimos temas sobre la dispensación de la gracia. Comenzamos a hablar en el tema anterior acerca del método de salvación en esta dispensación, y dijimos que es por gracia, por gracia. Dios nos salva por gracia. Sin embargo, hay 3 requerimientos que Dios hace al hombre para salvarlo. El primero de ellos es que ponga su fe en Cristo. El primero de ellos es la fe. El segundo de ellos, el arrepentimiento de los pecados. Y el tercero de ellos, el bautismo del agua. Así es que estos 3 requisitos el hombre debe cumplirlos para alcanzar su salvación. Y vamos a hablar de estos requisitos y de la gracia del Señor. Hablemos del requisito de la fe. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya hemos hablado varias veces de que la salvación en esta dispensación, no la anterior, bajo la ley era por las obras, pero bajo la gracia no es por obras, ni por las obras de la ley, ni por las obras del hombre, lo que el hombre haga o diga, su comportamiento, sino por la gracia del Señor. Esta es la primera cosa. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto es lo que Dios le está diciendo a Saulo, a Pablo, ¿no es cierto? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es por la fe en Él que se recibe, ¿no es cierto?, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así es que la fe es un requisito. Es un requisito. Sin embargo, ese requisito que Dios nos pide para ser salvos, que es poner la fe en Jesucristo, tener la fe de Jesucristo, Él mismo nos lo da. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe que recibimos para ser salvos no procede de nosotros. Es un don de Dios. Dios nos la da para que podamos ser salvos. Es decir, esto, ¿sabes cómo es? Es como cuando tú le das a un niño pequeño dinero, sabiendo que con ese dinero que es tuyo, él va a comprar un regalo para ti. Entonces, tú le das el dinero, pero él compra el regalo y te lo da a ti. ¿No es cierto? Pero tú has provisto todo lo que él necesitaba para darte el regalo a ti. Así es la gracia del Señor. Él ha provisto todo lo que necesitamos para que nosotros le devolvamos a él esa fe. Él generó esa fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira qué interesante. La palabra de Dios abre el oído espiritual y nos insemina con esa fe que es para la salvación. Y entonces somos salvos por la fe y por la gracia del Señor. Esto es muy importante. El segundo requisito que Dios nos pide para la salvación es el arrepentimiento. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, si ustedes se arrepienten, recibirán perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ¿sí? En Hechos 3:19, Pedro también dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. De manera entonces que para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos limpiados de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir? Pues mira lo que dice Hechos 11:18. Esto es la admiración de los apóstoles y de los ancianos y líderes de la iglesia de Jerusalén cuando Pedro contó que cuando él estaba predicando a los gentiles de la casa de Cornelio, porque el Señor lo mandó a predicar ahí, mientras que él estaba predicando, cayó el Espíritu Santo y esta gente fue bautizada con el Espíritu Santo y habló en lenguas. Y entonces Pedro dijo, bueno, si el Espíritu Santo ya les bautizó, ¿qué impide que les bauticemos en aguas? Cumplamos la otra parte que falta. Pues, ¿sabes? Ellos exclamaron, la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro contó esto. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento lo da Dios. Te lo pide, pero Él te lo da. Así como la fe te la pide, pero también te la da. El que creyere, sí, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que hay que creer, pero Dios te la da, la fe como don. Aquí también el arrepentimiento te lo exige, pero te lo da. Él da arrepentimiento para vida. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios, o que produce Dios, o que da Dios, que otorga Dios, produce arrepentimiento para salvación. Así es que Dios produce el arrepentimiento en nosotros. La gracia de Dios produce el arrepentimiento en nosotros para salvación. De que no hay que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el mismo Espíritu de Dios en la gracia del Señor aplicada a nosotros para que seamos salvos, produce ese arrepentimiento que humanamente no existiría, ni la fe en Cristo necesaria existiría, ni el arrepentimiento existiría. Dios no te pide una fe común para salvarte, te pide una fe extraordinaria, una fe sobrenatural. Tampoco te pide un arrepentimiento común, sino un arrepentimiento sobrenatural. Y ambas, esa fe sobrenatural y ese arrepentimiento sobrenatural, son provistos por el Señor. Hablando del bautismo del agua, en el libro de Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, aquí la condición para recibir el don es arrepentirse. Luego, en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, te bautizas porque crees. Los que creyeron fueron bautizados. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Jesús pone el bautismo como requisito para la salvación. En Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y quién pone esa disposición en el corazón? Es la gracia del Señor. Todo lo que Él te pide, Él lo pone en tu corazón. Todo lo que Él te exige, Él te lo da. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera entonces, alguien podría decir, bueno, yo soy salvo porque yo escogí al Señor y mi hermano está perdido porque él nunca escogió a Cristo. Así es que él, por su dureza de corazón, está perdido. Pero yo, porque mi corazón fue blando y yo escogí al Señor, yo soy salvo. En el fondo está diciendo, soy merecedor de la salvación
porque yo lo escogí al Señor. Pero sabes, en Juan 15 el Señor dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Así es que el escoger a Cristo no te da mérito. Al contrario, es la respuesta que la gracia del Señor generó en ti cuando fuiste llamado. Dios lo hizo. Dios te inspiró, te impulsó, te empujó a que tú escojas al Señor Jesucristo. Alguien pudiera decir, pues yo creí, otros no creyeron, pero yo creí, así que yo merezco la salvación. Y ya leímos que la fe que produce la salvación es un don de Dios. Es un don de Dios. Así es que primeramente el escoger al Señor es algo que el Señor mismo provocó en ti. Él te escogió a ti, no tú a Él. Además, el Padre es el que te trajo al Señor. No fuiste tú el que quisiste venir. El Señor Jesucristo dice, todo aquel a quien el Padre trae, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, todo aquel que el Padre trae a Cristo para salvación, lo trae el Padre. Tú crees que tú vienes, pero es el Padre el que te trae. El Padre te trae, y entonces como el Padre te trae, tú vienes y eres salvo. Y el arrepentimiento, tú dirás, pero yo me arrepentí de mis pecados, yo me compungí y me arrepentí. Pues bien, tampoco el arrepentimiento viene de ti, lo produce Dios. Y tampoco tu bautismo, porque tú dirás, pero yo obedecí al bautismo. Pero Dios te dio la obediencia para que tú obedezcas y seas bautizado. Así que la aplicación completa de la salvación, que es por gracia, la produjo la gracia eficaz de Dios dentro tuyo. La gracia fue eficaz. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gracia te trajo a Cristo, el Padre te trajo a Cristo. La gracia hizo que tú escogieras al Señor porque Él te había escogido primero. La gracia del Señor hizo que tú creyeras en el Señor. La gracia hizo que tú te arrepintieras de tus pecados con arrepentimiento genuino y sobrenatural. La gracia hizo que tú te bautizaras y que estuvieras dispuesto a hacerlo. Todo es por gracia, gracia de Dios. Entonces, no tenemos más que glorificar al Señor y bendecirlo, porque toda la salvación que nosotros tenemos hoy no la conseguimos por cosas que hicimos. La produjo Dios en nosotros. La hizo Dios en nosotros. Él la provocó y Él lo produjo a través de nuestras vidas porque estamos en Cristo Jesús. Tenemos que agradecer y alabar al Señor por esta gracia inefable, esta gracia incondicional, esta gracia inmerecida. Yo creo que nadie pudiera llenar su corazón de cierto orgullo porque eres salvo y otro no lo es. Agradece al Señor que te escogió, agradece al Señor que desde la eternidad te eligió para Él, te predestinó para Él. Agradece al Señor porque en su plan, en el tiempo, había un día y una hora en que tú serías llamado y responderías al llamamiento de Dios. Quizás muchas veces fuiste llamado, pero había un día y una hora en que responderías al llamamiento de Dios. Dios lo había determinado así. Agradece a Dios que ese día y esa hora tú creíste porque el Señor te dio la fe, ese don de la fe, y te arrepentiste porque Dios te dio ese don del arrepentimiento, y obedeciste en el bautismo porque Dios te dio ese don de la obediencia, y tu salvación fue consumada. Todos los requisitos de la salvación los produjo la gracia de Dios en nosotros. Alabemos al Señor por eso. Bendigamos al Señor por eso, porque tenemos una salvación perfecta y eterna. Que el Señor les bendiga.